Enseguida ya nos acompañará Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industria, sobre la recuperación económica del sector empresarial. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Saludamos a nuestro entrevistado vía telefónica a través de esta nueva normalidad que nos permite también estar conectados a través de estos medios de comunicación. Señor Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio. Hay algunas inquietudes sobre la reactivación en el sector empresarial, algunas inquietudes y también cómo nos vamos a reactivar económicamente en el país ante la situación que enfrenta el Ecuador y el mundo entero. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuántas empresas han tenido que cerrar durante este tiempo? ¿Cuántas pérdidas ustedes han tenido durante todo este tiempo? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes. Es muy difícil precisar el tema del cierre definitivo versus el cierre temporal. Lo que sabemos a ciencia cierta es que durante el periodo de la pandemia más importante hasta el mes de junio, se ha dejado de facturar y de vender aproximadamente entre 14 y 15 mil millones de dólares a nivel nacional. Esa es una clara muestra de lo que ha pasado en el país, en el sector productivo. Es decir, ya hay un impacto muy fuerte para las empresas que han dejado de vender. Hay empresas que durante el mes de abril y otras inclusive en mayo facturaron cero. Hay sectores que no han vendido absolutamente nada durante 2 o 3 meses, lo cual obviamente pone en condiciones tremendamente críticas a esas empresas. Entonces, hay sectores que han tenido un poco más de capacidad de generación de negocios, como las que están vinculadas al sector de alimentos y bebidas y farmacéuticos, pero hay otros que efectivamente, no, como bienes suntuarios, vehículos, etcétera, que no han tenido pues sino caída mes tras mes. Entonces, es variado, pero en conclusión el país ha tenido diferentes impactos. En temas de exportaciones, por ejemplo, las exportaciones petroleras cayeron, las no petroleras han crecido. Las que crecieron principalmente tenemos el cacao con 26%, tenemos el camarón 2%, los productos de la madera 51%. En cambio, esos son productos primarios. Y en cambio, aquellos productos considerados industrializados, no petroleros, sí cayeron en forma importante, ¿no es cierto? En el año pasado, principalmente el sector de vehículos con casi 50%, manufacturas de cuero y plástico estuvieron en alrededor de 36% y químicos y farmacéuticos un número similar, es decir, 35,6%. Señor Salvador, esto lo implica también el desempleo, el incremento de desempleados al tener estas cifras que usted menciona. No hay empleo sostenible sin empresas sostenibles. Así es. Es por lo tanto importante entender y dimensionar que esos 300.000 puestos de trabajo que se habrían perdido por motivo de la pandemia es justamente el efecto directo del impacto en las empresas. Ha habido que desvincular a trabajadores, terminar la relación laboral para poder sostener a muchas de estas empresas. Una decisión dura y difícil que tradicionalmente no le gusta al empleador porque es muy difícil la recontratación, es muy difícil volver a adiestrar a esas personas para que tengan nuevamente sus capacidades al máximo y puedan producir de acuerdo a los estándares. Las curvas de aprendizaje resultan muy complicadas. En fin, es algo que el empresario normalmente evita como sea, a todo lugar, pero desgraciadamente se han tenido que tomar decisiones importantes y dolorosas y ha llegado el nivel de desempleo en forma importante a un poco más de 300.000 personas a nivel nacional. Estamos hablando del sector formal, ¿no es cierto? Porque hay todo este sector informal. Recordemos que 6 de cada 10 ecuatorianos hoy día están en el desempleo o en el subempleo. Y justamente, ¿qué significa eso? Que el subempleo también debe verse afectado porque aquella persona que salía a vender un producto a la calle, ¿no es cierto?, ya no hay quien se lo compre o bien tampoco puede salir a venderlo. Entonces,
el impacto en términos de ingreso para las personas que dependían de un trabajo formal o de un trabajo informal se ha visto severamente afectado sin lugar a dudas. Y justamente sobre eso, con el panorama que usted menciona, con lo que hemos vivido durante estos meses de pandemia y las decisiones lastimosamente necesarias por ciertas empresas. Aquí en la capital vemos en el sector hotelero, algunos hoteles han cerrado. Con este panorama que mencionamos, señor Salvador, ya estamos en el segundo semestre del año. ¿Cómo se proyectan ustedes para reactivar la economía durante este periodo? Las previsiones de los distintos organismos internacionales respecto a la caída del PIB del Ecuador este año, todas están en alrededor de 10, 12, 14%. Y evidentemente que esa caída del PIB más fuerte la vivimos ya. Debería de empezar a moverse de una mejor forma la economía en este segundo semestre, obviamente muy lejos de la dinámica que tuvo el sector productivo el año pasado, pero definitivamente mejor de lo que pasó en el primer semestre, en donde hemos estado pues confinados la gran parte del tiempo. Entonces, ¿qué prevemos? Que este segundo semestre debería ser mejor que el primero, pero sin lugar a dudas muy inferior todavía al segundo semestre del año pasado. Hay señales positivas que deberían de ayudarnos a reactivar este tema. Uno, pues la renegociación de la deuda alivia un poco los mercados internacionales, devuelve un poco de confianza al país. Las tasas deberían empezar a bajar tanto en el exterior como en el interior, y también el Ecuador empieza a tener un poco más de credibilidad y debería de empezarse a mover ciertos sectores. ¿Qué pasa con el sector, vemos sector que financiero las exportaciones, nacional? por ejemplo, las exportaciones, como le digo, en lo que es primario no ha caído. Eso se debería seguir reactivando. Ya hay algunos temas que se han solucionado, por ejemplo, el tema China con el camarón, el banano sigue creciendo. Por ahí deberíamos de seguir teniendo una curva positiva porque la demanda va a seguir en ese sentido, ¿no? El reto es en los productos industrializados que la dinámica se empiece a mover en función de la nueva demanda. Me preguntaba algo. Exactamente. ¿Qué pasa con el sistema financiero nacional? ¿Han recibido apoyo por parte de ellos para poder reactivar también la economía? Muchas empresas no han tenido pues el sustento necesario para poder nuevamente surgir. Pero ahí vienen los créditos, la decisión política también en este tema y las decisiones del sistema financiero nacional para apoyar con créditos a los empresarios que necesitan pues un aporte adicional y poder reactivarse nuevamente. Claro que sí, mi respuesta yo la voy a hacer en dos sentidos: el sistema financiero nacional privado y el sistema financiero público. En el lado del financiero privado, yo creo que hemos tenido un sistema muy sólido, ¿no? Muy solvente, que ha permitido que muchísimas personas que tenían créditos de una u otra manera, de consumos o productivos, hayan podido reestructurar eso. Al principio sí existió un poco de temor en el mes de abril de qué se podía o no podía hacer, y la banca estuvo muy cauta en ese sentido, pero a partir del mes de mayo, la banca privada empezó ya a ser mucho más laxo en sus propuestas de reestructuración de pasivos, abrir ciertas líneas de crédito, en fin. Y se escucha que hubo montos importantes de la banca pública para ayudar. Obviamente no es suficiente porque son muchos más los afectados que los beneficiados, pero sin lugar a dudas sí hubo una respuesta positiva de la banca sin afectar su solidez, que es tan importante para la sostenibilidad del sistema productivo en general y un sistema económico país. Las expectativas por el lado de la banca pública yo diría que no se han cumplido, porque sí se esperaba que esos procesos de crédito como el Reactívate Ecuador, otras líneas que llegaban a través del BAN Ecuador para el sector agrícola, fuesen más sencillos de acceder y sin las garantías que se están exigiendo, que torna muy difícil, por ejemplo, a un sector como el que usted mencionó, el turístico, tan golpeado, tal vez el más golpeado en esta pandemia, que pueda acceder con garantías más allá de lo que tiene, que son sus activos, ¿cierto? Pero necesitan plazos y necesitan condiciones tremendamente flexibles, porque la ocupación de sus hoteles va a ser muy lenta.
Por lo tanto, esos sectores no han recibido la ayuda de los créditos ofrecidos por el gobierno y sí debieron haber sido un poco más flexibles en ese aspecto, manejando los riesgos, pero entendiendo que la única manera de que ese sector turístico pueda salir es a través de un apoyo estatal. Es decir, tal vez necesitamos apoyo aterrizado a la realidad que se está viviendo, más allá del sinnúmero de requisitos que implican entregar en un momento en el que no existiera esta situación que estamos atravesando. Yo pensaría que le ha resultado muy difícil a los técnicos de las entidades del sector financiero público entender que los requisitos de garantías que normalmente se exigían para otorgar un crédito hoy deben ser muchísimo menores o diferentes, ¿no? Pero coincido con usted respecto a que hay que ser más flexibles respecto a las condiciones que se exigen para poder acceder al crédito, porque estamos en una crisis que no la ha causado el empresario con unas decisiones erradas en la administración de su negocio, sino que la demanda se ha ido a cero por la situación sanitaria. Por lo tanto, creo que ahí ha faltado en esos funcionarios, en esos tecnócratas del sector público financiero, entender esa dinámica y poder valorar de una manera diferente la capacidad de pago que pudiera tener un sector. En el futuro, no ahorita, pero sí en el futuro, si fue una empresa que tuvo capacidad, si fue una empresa solvente, deberíamos de pensar que sí se le puede dar un crédito y que han actuado de buena fe y que van a tener la capacidad de pago. Para eso está la banca pública. La banca pública es para apoyar, para asumir los riesgos, porque son fondos del Estado. Eso es diferente a la banca privada, porque la banca privada recibe los fondos suyos y míos que están depositados, ¿no es cierto?, de nuestro sueldo o de nuestros ahorros, lo que sea. Pero en cambio la banca pública justamente es para eso. Entonces yo sí creo que por ahí todavía hay oportunidades de que la banca pública reflexione respecto a las garantías que están exigiendo para entregar estos créditos y que esos montos sigan creciendo, porque es la única manera. Hay sectores que y el interés sin la ayuda que sea financiera del sector no tan alto público también, ¿no? van a poder salir. Yo le quiero preguntar algo. En efecto, usted mencionaba durante una de las respuestas a las inquietudes que teníamos, es una crisis que nadie se preveía, una crisis que pues lastimosamente ha afectado a todo el mundo. En este sentido, pues los gobiernos han tomado decisiones importantes para, de alguna manera, tratar de frenar la situación económica que se vive. Pero una de las decisiones que adoptó el gobierno nacional fue precisamente el anticipo al impuesto a la renta. ¿Cómo ustedes toman esta medida? ¿Cuál es la respuesta de ustedes, del sector empresarial? Nosotros consideramos que es una medida equivocada desde todo punto de vista. El primer punto de vista tiene que ver con la liquidez. Las empresas quiebran por liquidez, por falta de liquidez, porque se rompe la cadena de pago. ¿Qué significa eso? Que mañana una empresa grande, que es la que dicen que sí tiene capacidad de pago, ¿no es cierto?, se va a virar donde su proveedor y le va a decir, como le tengo que entregar estos millones al Estado, voy a tener que reprogramar los pagos que yo te tenía que hacer a ti, proveedor, ¿no?, de productos, no sé, pues agrícolas o alimenticios. Yo te los voy a reprogramar y te los voy a diferir, porque no tengo liquidez que me alcance. Le tengo que cumplir al Estado y por lo tanto a ti voy a tener que demorarme un poco. Ese proveedor de ese gran contribuyente se vira a su vez donde los proveedores y le dice, proveedor, a mí mi cliente no me está pagando porque le tiene que pagar al Estado, por lo tanto a ti tampoco te puedo pagar y me voy a demorar en pagarte en estos términos. Y así hasta llegar al pequeño productor, al ciudadano de a pie, al campesino que le vendió la leche, o al campesino que le vendió el trigo, o al campesino que produjo algo para entregárselo a quien iba a transformarlo, y ese quien lo transformó se lo vendió pues a la cadena de retail. Y eso es lo que sucede. En cambio, la liquidez en el sector privado se reproduce tremendamente, porque si ese gran contribuyente le paga al uno, pues todos los restantes en la cadena van a recibir su pago y van a poder volver a invertir para volver a producir, para volver a vender, ¿no es cierto? Entonces, a veces
se piensa que porque son grandes tienen capacidad para pagar y que la cadena de pagos no se va a afectar. Entonces la liquidez en el sector privado es tremendamente más productiva que en el sector público. Bueno, La otra razón, okay. Cuando se va al sector público, usted no sabe a dónde se va y no sabe la eficiencia del uso de esos destinos. No voy a hablar de que eventualmente se vaya a gastarse en algo y que eso estuviese contaminado pues con un proceso corrupto. No voy a hablar de eso, voy a hablar de que esa plata se va a perder entre las tantas necesidades que tiene el gobierno y por lo tanto no se vuelve a reproducir, por usar un término, de manera positiva y entra a ser parte de ese círculo virtuoso. Eso se desvanece realmente. Entonces, esas son las grandes diferencias y por eso estamos en desacuerdo. Bueno, el secretario general de la Presidencia en una rueda de prensa días anteriores había mencionado que la recaudación anticipada de los tributos que ya mencionaba, como el anticipo del impuesto a la renta, serán destinados para líneas de crédito y también para kits alimenticios. ¿Usted lo ve de esta forma? ¿Cree que esa es la mejor opción? Está demostrado a través de los años, y no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos. Tal vez yo, como una persona mayor, he vivido ya claramente varios gobiernos desde que volvimos a la democracia, y le puedo dar fe que ningún gobierno ha sido buen administrador. El gobierno y el sector público son pésimos administradores. Por lo tanto, me resulta difícil creer que los fondos que se vayan a recaudar por este anticipo de impuesto a la renta vayan a ser mucho mejor recibidos allá que acá. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. En la ciudad de Guayaquil, el comité de crisis del cual yo soy parte, ¿no es cierto?, recaudó de manera voluntaria donaciones de muchas empresas y se entregó kits alimenticios a más de 3 millones de personas en la ciudad. 3 millones de personas recibieron kit alimenticio. Eso lo hizo con fondos voluntarios. Las empresas han donado entre suma y resta, entre las distintas iniciativas, 60 millones de dólares, sin que nadie se los pida y sin tener nada a cambio. Es decir, las empresas ya han ayudado de manera solidaria a buscar mecanismos para aliviar la enorme preocupación que tienen los ciudadanos de a pie para lograr alimentos, para lograr tranquilidad, para acceso a medicinas. Se han donado medicinas tanto a los enfermos de Guayaquil como a los enfermos de otras ciudades y provincias. Y eso de fondo privado, mucho más rápido, de manera mucho más eficiente, sin sobrecosto. Eso es lo que hace la empresa privada. Si usted me dice que la empresa pública está en capacidad de replicar eso o mejorarlo, en buena hora, pero hasta ahora nosotros tenemos el beneficio de la duda. Bueno, también sabemos, hace poco se publicó la ley humanitaria en la que se establecen ciertas modalidades de contrato y beneficios también. En este sentido, ¿ha sido beneficioso para ustedes esta ley en cuanto a la contratación, la disminución también de salario para los trabajadores? O sea, se trata de una especie de balanza, ¿no? Tanto para el empresario como el trabajador, para entender la situación que se vive hoy en día. Sí, a veces escuchamos que los defensores de las propuestas de recaudación anticipada de dinero, llámese impuestos o llámese de alguna otra forma, alegan que el sector público ya estaría haciendo un sacrificio por la reducción de sus salarios. Pero esos 12.000 a 15.000 millones de dólares que ha dejado de recibir el sector privado, no se lo está compensando nadie. Dejaron de venderse. ¿O acaso creemos que aquella persona que no tuvo la capacidad para comprarse el yogur en el mes de abril se va a comprar 2 yogur en el mes de agosto? Eso no sucede. El impacto ya lo tiene la empresa privada, tanto así que ha tenido obligadamente que reducir el número de personas que tenía contratadas. Hoy son 300.000 personas que desgraciadamente han perdido su trabajo. El impacto ya lo está sintiendo el sector privado. Él ya está asumiendo el costo de esto. Por lo tanto, el Estado debe de entender que hay que apoyar a la empresa privada para que sostengan los empleos. No hay
no hay empleo sostenible sin empresas sostenibles. En ese sentido, la ley humanitaria, sí, por supuesto que ayuda a aliviar esto. Y seguramente no han sido más los despidos porque de alguna manera la ley humanitaria da algo de respiro a ciertos sectores. No como se quisiera, pero sí ayuda. Lo vemos Creemos así. que la situación económica del país que ha tenido le ha impedido al gobierno pues aportar mucho más, como sí ha sucedido en otros países vecinos, Colombia y Perú, en que el Estado ha puesto todo y el sector privado lo ha recibido. Acá se le está pidiendo al sector privado que ponga. Sin embargo, es importantísimo y gracias por esta pregunta porque nos lleva a un tema fundamental, el empleo. Todos en este país, usted, yo, usted como periodista, ¿no? Como líder de opinión, todos debemos estar pensando en las formas para poder darle una oportunidad de trabajo a esos 6 millones de ecuatorianos que hoy no tienen capacidad de trabajar, que no tienen un trabajo. No mejorarles las condiciones a esa minoría de ecuatorianos que tenemos la suerte, como usted y yo, de tener un trabajo formal, sino cómo logramos incorporar a esas personas al sistema productivo para que empiecen a recibir un ingreso, que tengan acceso a los beneficios y seguridad social y de esa manera puedan aportar al desarrollo del país. Todos debemos estar pensando en esto. Yo invito a los sectores sindicales a pensar en ellos, no en los que ya tienen un trabajo para mejorarles sus condiciones, seguridad, estabilidad, porque ya las tenemos suficientes. Agradezcamos que tenemos un trabajo. Ahora busquemos la manera de facilitar las nuevas contrataciones, la generación de nuevas plazas de trabajo. Ese es el mejor plan social que este y cualquier otro gobierno debe estar pensando. Señor Salvador. Y eso, dígame. Vemos la crisis que aún sigue afectando con despidos. Ya lo mencionábamos, no es solamente el sector público, es el sector privado, sino también el sector público, porque ellos también consumen. Entonces, la reducción del sueldo no implica una solución completa ante la crisis en este sentido, en el ámbito público. Usted, desde su punto de vista como empresario, representante del sector empresarial, vemos en cuánto tiempo podremos tener una estabilidad en nuestro país, una estabilidad económica que nos permita salir un poco de esta crisis. Tal vez el próximo año. ¿Cuánto tiempo le costará a Ecuador y al mundo entero en sí levantarse de esta crisis? La primera parte de su reflexión fue en relación a que la reducción de ingresos para los trabajadores del sector público no es una solución. Sí y no. Y lo voy a poner muy sencillo. Para poder pagarle a los empleados que están en el sector público, usted, yo y todas las personas que están a nuestro alrededor, que tienen un trabajo hoy día, aportamos al sueldo de esas personas. Si el número de personas que están en el lado público son excesivas, son demasiados para lo que se necesita en un país, entonces usted, yo y todos los que me están escuchando que tienen un trabajo formal o ingreso, tenemos que poner más cada vez para poder sostener eso. Lo ideal es que esas plazas de trabajo del sector público se incorporen al sector privado. ¿Cómo? Generando nuevas oportunidades de empleo, generando facilidades para la contratación y que sean dentro del sector público, cómo se sostengan y vayan desarrollándose. Entonces, solo para darle un ejemplo a usted, el expresidente del directorio del IES dijo sin ningún problema que había 8,000 empleados de más en el IES. 8,000. Eso es muchísimo, ¿no? Y así en muchos sectores del sector público que tienen que ser reducidos. Y eso incorporarlos al sector privado. ¿Cómo los incorporamos al sector privado? Generando oportunidades. ¿Cómo se generan oportunidades? Con nuevas inversiones, con nuevo desarrollo. Ahora, la segunda parte de su pregunta, se prevé para el próximo año definitivamente, como yo le decía, este segundo semestre debe de cambiar esa curva que tenemos hoy día, que veníamos en picada como un avión, ¿no es cierto?, con problemas, se está estabilizando y está empezando. Sigue todavía muy por debajo de lo que fue el año pasado, ¿no? Pero al menos esa tendencia está cambiando, lo cual nos haría prever
que el próximo año vamos a tener signos mucho más claros de recuperación, pero todavía distante de lo que fue el año 2019, pero va a ser bastante mejor de lo que en su conjunto este año debería terminar. Yo creo que en la medida en que nosotros vayamos avanzando, hay algunos hitos importantes, interesantes, que deben generar oportunidades. Uno, pues obviamente la renegociación de la deuda con los bonistas, después con los chinos. Posteriormente hay la posibilidad de cerrar muy pronto un acuerdo comercial con México, lo cual abre la capacidad de exportación y eso nos lleva a la Alianza del Pacífico de forma inmediata, ¿no es cierto? Esas son cosas que van generando oportunidades hacia adelante y que nosotros deberíamos irlas capitalizando también. Muchísimas gracias, señor Salvador. Los tiempos son tan cortos y bueno, este tema es importante y quisiéramos tener más tiempo para dialogarlo. Creo, sus palabras finales rápidamente, que tenemos que ya continuar con nuestra segunda entrevista. Todos somos parte de la solución. Para ser parte de la solución tenemos que ser precavidos y cuidadosos. Tenemos que respetar las normas de bioseguridad que en el sector privado se respetan a diario y que usted seguramente en su medio de comunicación lo hace todos los días. Repliquemos eso en nuestras casas, en nuestras familias, porque si estamos sanos podemos reactivar el país mucho más pronto y podemos justamente ser parte de la solución y no parte del problema. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias al vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias